En Da la Cara abrimos un episodio fundamental: familia, vínculos, honra y justicia. Nos acompaña Micaela Eguinoa, abogada de familia, especialista en conflictos reales que viven miles de personas. Hablaremos de tenencia, régimen de visitas y decisiones que marcan el futuro de los chicos. Micaela trae claridad y humanidad para entender qué hay detrás de cada expediente. La justicia no es un papel, es la herramienta para proteger lo más importante. Da la Cara con Micaela Eguinoa, un podcast imperdible. Da la Cara, el podcast más informativo de Argentina. Da la Cara. Comenzamos otro programa más, un podcast más, ¿no? De Da la Cara. Así que bueno, Mica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, Mica, haces todo lo que tiene que ver con lo legal, la familia. Y bueno, contame un poco el trabajo que haces diariamente. Bien, bueno, nosotros recibimos consulta diariamente. La verdad que hacemos mucho derecho de familia, hacemos varios aspectos de la vida del derecho, pero en realidad puntualmente con lo que tiene que ver con el derecho de familia recibimos muchas consultas en estos tiempos que corren, que son un poco críticos. Lamentablemente se generan muchas separaciones. En base a eso tenemos que, según la dinámica de cada familia, establecer cómo nos vamos a manejar de aquí en más. A veces nosotros entendemos de que hay cierta resistencia a concurrir al abogado, porque dicen, no, bueno, yo lo voy a tratar de resolver yo, voy a tratar de hacerlo a mi manera, temo que mi expareja tome a mal el hecho de que yo haya ido a consultar a un abogado, porque es como, desconfías de lo que te estoy ofreciendo, pero en realidad nada mejor que uno saber o conocer los derechos como para poder reclamarlos dentro de un marco que el día de mañana pueda ser ejecutable judicialmente. ¿Qué significa esto? Que yo le puedo decir según mi saber o entender, o según lo que veo en internet, o lo que veo según el chat GPT, qué es lo que me recomienda para yo plantearle a mi expareja. Pero cada casa, cada caso, cada familia, cada estructura es distinto, claro. Es totalmente distinto. Entonces, quizás uno puede tener una sumaria idea según internet, porque estamos en un mundo totalmente, globalizado y tenemos acceso a la información. Esa es la idea. Claro. Pero cada situación va a tener sus propias aristas que hay que ir analizando. Por ejemplo, tenemos decir, mi ex trabaja en blanco, mi ex no trabaja en blanco, o mi ex trabaja en blanco pero le pagan medio jornal en blanco y medio en negro, o mi ex es independiente. O es independiente y también dependiente, claro. Porque puede ser un profesional que trabaje para el Estado y a su vez tenga su consultor. Claro. Entonces digo, uno tiene que saber, no hay que temer ir al abogado, porque uno va a ir a, conocer los derechos, como dice el libro que yo escribí. Entonces, ¿qué sucede? Uno va, analiza el contexto y hace una propuesta. Hay una forma de intentar disolver el conflicto, que es la mediación. ¿Por qué digo disolver? Porque uno tiende a resolver el conflicto y cuando hablamos... Claro, convengamos, Mica, que cada vez que te va a ver a vos una mujer u un hombre también te suelen ver, ¿no? Sí, los hombres van con un conflicto de separación. Normalmente sucede generalmente. Eso. También, y esto también es lo ideal, estoy en pareja aún, pero estoy con un conflicto. Creo que me quiero separar. Sí. Quiero saber qué hago. ¿Me voy de la casa? Si me voy, ¿pierdo los derechos o los conservo? Entonces... Claro, porque pasa eso. Generalmente muchos están por una conveniencia económica, porque se me va a quedar con el auto, con la casa. Exacto, o me faltan 3 cuotas para terminar de pagar el auto. ¿Qué hago? Claro. ¿Espero las 3 cuotas? Entonces yo digo, preservemos tu integridad psicológica. Claro. Lo de los bienes déjame que yo me pueda ocupar, que yo te pueda asesorar cómo lo vamos a hacer. No especules con la economía, porque lo que estás en ese momento desintegrando es tu integridad
psicológica, espiritual, que eso no se negocia. Claro. Entonces, analizamos e intentamos por la vía que sea más idónea. Y vos me decís, ay, Mica, ¿cuál es la vía más idónea? Depende, Dani, depende del caso. Claro. ¿Por qué? Porque si esa pareja no ha roto totalmente el diálogo, hay situaciones en las que y tenemos ciertos chispazos, pero todavía hablamos, listo. Entonces podemos intentar una mediación, que es aquel lugar, digamos, aquella plataforma virtual que nos provee el sistema judicial, pero no tiene un juez, sino que tiene expertos negociadores, ¿sí? Que acompañado del conocimiento, la experticia que tenemos, quienes asesoramos a cada parte, podemos hacer un buen acuerdo. No, Mica, tenemos restricción de acercamiento, claro, no nos hablamos, la última vez me golpeó. No, bueno, en esa situación no podemos intentar un diálogo porque ya se rompió. Entonces ahí capaz que ya tenga que intervenir, por supuesto, la vía judicial, el juez, para ayudarnos. O sea, es muy importante el trabajo que ustedes hacen como abogados, Mica, porque en definitiva buscan llegar a una solución y como vos decís, uno en internet puede encontrar muchas respuestas, pero no específicamente la que le podés dar vos. Claro, exacto, porque, a ver, suponte que tenemos una situación de bienes que no, dicen, bueno, tenemos un auto, pero tenemos el 08. No lo tenemos a nuestro nombre, pero el 08 ya nos habilitaría para transferir. Pero ¿qué hago? ¿Es nuestro o todavía no es nuestro? Todas esas consultas las tenés que canalizar por el abogado. Y nosotros lo que, sobre todo en estos tiempos, necesitamos tratar de ayudarles a negociar y a conciliar. A veces dicen, no, el abogado lo que va a hacer es separar más a las partes. El abogado lo que va a intentar es separarlos para que el conflicto sea superior. No es así. Porque nos termina perjudicando a nosotros. La negociación luce hasta aún más dificultosa. Tampoco ustedes van a arreglar la pareja. Ahí está, eso también es muy importante. Claro. O sea, nosotros no vamos a cambiar personalidades. Ayer justamente estaba hablando con un Nobel papá muy jovencito, 20 años, y él me decía que la expareja realmente lo trataba un poco hostil cuando él iba en la búsqueda del pequeño, y me dice, ¿cómo hago para...? Le digo, mira, lo que puedo ayudar es a que tenga el mejor régimen de comunicación con su hijo. Ya no es régimen de visitas, es régimen de comunicación. Los tiempos cambian, las leyes van cambiando, porque parece que la palabra visitas era que el papá solamente podía ir a visitarlo al niño, y hoy en día es una comunicación fluida, vía telefónica, vía virtual, presencial, retiro del menor. ¿Videollamada? Videollamada, absolutamente. Como que ya no tiene que cumplir 3 horas para verlo y nada más. La idea, según recomendación de la ley, que está en vigencia desde el 2015, el nuevo Código Civil y Comercial, es que el cuidado personal de los menores sea compartido, ¿sí? Claro. Esto no significa que vivan en un lugar o en otro, aunque también ocurre y muy frecuente que vivan en ambos. En los dos lados, claro. Sí, sino que ya el cuidado sea compartido. Bueno, yo le hago la comida, pero vos lo buscás a la escuela todos los días, y todos los días sí se puede, la mayor cantidad de tiempo. Entonces yo le comentaba a mi cliente, al Nobel papá, yo no voy a poder lograr que tu ex sea más simpática al momento en que te recibe para la entrega del menor. Lo que te voy a tratar es de que el régimen de comunicación con tu hijo sea el más amplio que podamos conseguir. Como lo rige la ley. Como nos permita la ley, exactamente. De ahí nos tomamos, digamos. Que le guste o no le guste a la ex, tiene que cumplir lo que dice la ley. Exacto. Y uno tiene Y si no, la justicia, ahí entra el amparo. Si uno hace un acuerdo que es absolutamente beneficioso para ambas partes sería el papá y el menor. Claro. Porque el derecho de comunicación beneficia al niño y al padre no conviviente. Claro. O sea, la madre no conviviente no se ve beneficiada o no, porque no sería respecto de ello. Pero ¿qué sucede? Si ese convenio no se cumple, ahí viene la justicia en auxilio y dice, vamos a ejecutar el convenio. Ese convenio debe cumplirse. ¿El amparo cómo sería? El amparo de los derechos, digamos, del menor y del progenitor sería ejecuta, ordena el cumplimiento, porque nosotros no podemos manejarnos como queremos.
Claro. ¿sí? Hay quizás alguna mamá ¿Sería que un recurso de amparo, perdón, o no? No, sería la palabra amparo. El recurso amparo también, digamos. Porque es como que tendría que obligar a la otra parte a que cumpla lo que dice la ley, ¿o no? Exacto, eso vendría a ser, viene al amparo del menor en el sentido de que hay un está bien. derecho, Claro. digamos, que es superior, dice interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? Y porque en el mundo coexisten muchos derechos, el tuyo, el mío, el de ella, el de él, el del niño. Digo, ¿cuál es, digamos, va a prevalecer sobre el otro? ¿Que estamos en una selva? Claro. No, hay como una pirámide, ¿sí? Donde en el vértice va a estar el derecho que va a ser el superior y más abajo, acercándose a la base, los que van a ser menos importantes. Entonces, el del niño es el superior. Entonces, si la mamá no está de acuerdo o el abuelo no, y el del superior es el que hay que cumplir. Es lo importante. ¿Qué pasa cuando, bueno, las dos partes se ponen de acuerdo, ¿no? Uno tiene que llevar el hijo los fines de semana y de pronto empieza a no irlo a buscar, empieza como a no cumplir ese acuerdo. Interesante, digamos, esa pregunta. También sucede que el papá se desdibuja Claro. del rol parental y de pronto hoy no puedo, está lloviendo, los chicos me invitaron a jugar al pádel, así que no puedo ir, Me fui de me viaje. surgió una changa, me fui de viaje y entonces como que empieza a apartarse de la vida del niño, la madre que tenía previsto salir a hacer las compras no puede, se ve también sobrecargada emocionalmente y físicamente. Hay un fallo sería como una sentencia de otra causa en un lugar del país que lo tomamos como antecedente y se llama jurisprudencia. Ese fallo establece que cuando hay un incumplimiento, como viste cuando en el contrato de alquiler dice incumplir 3 meses da pago, lugar digamos, al a la desalojo. rescisión. Claro, Exacto. sí. Bueno, lo mismo sucedería, digamos, en una comparativa irregular que haría en este momento, con el régimen de comunicación incumplido. Es decir, hay una base, hay un acuerdo, hay una juez que homologa, que establece que va a ser así, pero si hay un incumplimiento sostenido o alternado, pero que se va como desde algún punto realizando con cierta frecuencia, el juez puede hacer caer ese convenio. No es que le hace caer el derecho a la comunicación al padre, pero ese convenio ya se le cayó. Va a tener que como que volver a gestionarlo según sus nuevas ¿Qué actividades. pasa si el padre no se quiere hacer cargo? Dice, nada, ya voy a verlo cuando tenga ganas. Bueno, en ese caso es muy difícil, es muy frecuente la pregunta. Las mamás también están habilitadas para pedir un régimen de comunicación. O sea, no solamente el papá lo puede pedir, sino que lo puede pedir la mamá para que contribuya a regularizarlo. ¿Qué sucede? No se lo puede obligar porque cómo lo va a ir a buscar la policía para que vaya a buscar al hijo sería como un poco imposible, insostenible. Entonces, ¿qué sucede? Hay una sobrecarga mental de la mamá porque recordemos que hace instantes dijimos, hay una recomendación que el cuidado sea compartido. Sí. No sucede, entonces, ¿cómo podemos desde algún lugar decir multarlo al papá o para que entre en razón o hacerlo reflexionar? En ese caso, lo que hace por la sobrecarga mental es aumentar la cuota alimentaria. O sea, el estar el 100% del espacio del niño a cargo de uno solo de los progenitores genera que realmente la cuota alimentaria tenga que ser más alta, ¿sí? Es, digamos, una de las maneras que encuentra la justicia para... Claro, la justicia le dice, si vos le dabas 100.000, le va a tener que dar 300, ya que no te Por quieres hacer decirte, cargo para que a la mamá no pague una niñera. Exacto. Una cosa así. Así es, porque no estás colaborando como la ley te lo exige. Está bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se queda sin trabajo y dice, no, yo no tengo plata para pagar? Muy frecuente, sucede. Bueno, la obligación parental... Muchos se quedan sin trabajo adrede, te aclaro, para no pagar. Totalmente de acuerdo trabajar en lo que negro. vos decís y en desacuerdo con esa práctica. Claro. Bueno, el rol parental, la obligación parental no desaparece, sino que empieza a agarrarse como de lianas de otros obligados subsidiarios. Es decir, el papá está obligado a un 25% de sus haberes en blanco fácilmente, determinables. Pero bueno, queda sin trabajo, se lo insta a un cumplimiento ya sobre lo que
cobre en negro sobre lo que tenga, o la justicia, digamos, puede llegar a especular cuánto puede ganar según lo que la mamá indique, y si no lo hace, abuelos, abuelas, tíos, incluso la esposa del progenitor si no está en pareja conviviente, con alguien, si está en pareja, o el esposo de la progenitora, también son obligados alimentarios, por lo tanto... Claro, pero ¿ya ha pasado eso? Absolutamente. ¿Se tiene que hacer cargo la madre, la abuela, el tío? ¿Alguien se tiene que hacer cargo? Y es más, Mira, este año 2025, el 50% de nuestra actividad de juicios de alimentos, nosotros tratamos de evitar el juicio, intentamos una conciliación. Claro. Pero si llegamos a un juicio, el 50% han sido contra abuelos, porque realmente hay papás que no están trabajando, a propósito en algunos casos, y bueno, el abuelo y la abuela tendrán que responder. Y en algunos casos, Mica, también hay algunos padres que lamentablemente ¿no? se separan y porque tienen algún tipo de adicción o al alcoholismo o a las drogas, y no se pueden hacer cargo porque en su psicología o en su persona están mal. ¿Eso tiene que ver con que pague o no pague la familia? Sí, debería. O sea, porque digamos, es como que tiene una enfermedad el hombre. Tiene chabón. Una enfermedad, y eso también podría traerle también un perjuicio a la psiquis del menor, que convive desde algún lugar con una persona que está enferma, que padece una adicción. Lamentamos que se encuentre transitando esa enfermedad, pero la tiene que tratar, y si no logra hacerlo, y si vemos que realmente esto opera negativamente en la psiquis del menor, que eso lo tenemos que consultar a un psicólogo, que sería el profesional capacitado para diagnosticarlo. En ese caso, la justicia debería rever si es conveniente o no, intertantum, él se pueda curar, si es conveniente que el niño o la niña pueda tener comunicación. Tenga comunicación, y si no la tiene, sobrecarga de la mamá, aumento de cuota alimentaria. Es como que volvemos, digamos... Claro, pero me refiero a que si él está enfermo, la justicia lo mismo le dice a los padres que se hagan cargo de la cuota alimentaria. Por supuesto. A los abuelos, a los tíos, lo que sea. No hay ningún eximente de responsabilidad parental alguno. Es más, si el papá, por decirle, por cuestiones que ha sucedido, por un accidente cerebrovascular, por alguna situación, inclusive la muerte, el fallecimiento, que también ha ocurrido lamentablemente, de progenitores, el obligado, el abuelo no está eximido. Claro. Es como, es el garante del derecho del menor, porque el niño tiene que comer, tiene que alimentarse. Y sola la madre por ahí no puede, claro. Y así sí pueda, digamos, es una obligación, claro. Es una obligación, por decirle, lo voy a guardar para cuando mi hijo tenga 18 y quiera irse, perfecto. Pero hay una obligación, claro. Inclusive también en padres que están presos, privados de la libertad, con privación de responsabilidad parental porque cometió un delito contra la madre del menor. Le privan los derechos, pero no las obligaciones. Claro. Sí, le privan los derechos de ver al niño, le privan los derechos de tener decisiones sobre el menor, pero no le privan la obligación alimentaria sobre el menor. La obligación alimentaria, qué importante. Es muy importante. Sí o sí, alguien se tiene que hacer cargo de los chicos. Alguien se tiene que hacer cargo. Es más, hay algunos papás que dicen, sí, pero a mí no me permite ver al niño, entonces yo hasta que no vea, no le voy a pagar. Cuando yo vaya el viernes le voy a llevar la proporción. Sí, mucho, me ha llegado casos de eso. Muchísimos. Clientes míos, ninguno, porque o no va a ser cliente mío, o si es cliente mío, se adecua a lo que dice la ley. Claro. El cumplimiento de la cuota alimentaria es independiente de digamos, la obligación de permitir ver al menor. Entonces lo vamos a manejar por vía independiente. Vos como papá tenés que cumplir tu cuota alimentaria, pase lo que pase. Si te peleaste con la mamá y no te deja ver al nene, o sea, arreglarlo va por un carril. Te ayudo, te voy a ayudar, vos quédate tranquilo. Tienen que pagar sí o sí, tienen que darle la plata para el nene sí o sí. No te pone en suspenso la continuidad de tu obligación alimentaria, porque hay un delito que uno comete al no cumplir cuota alimentaria, que es el incumplimiento de los deberes de asistencia. Yo no quiero que un cliente varón mío cometa ese delito y sea denunciado por ese delito. Claro. De la misma manera, clienta mía, que decirle, bueno, no, entonces yo si no me paga, yo ya le dije que ni se le ocurra pasar a buscar al menor. Lo mismo pasa, o deja de ser clienta mía, o entendemos de que estos son vías individuales y que hay un delito que puede cometer la mamá, que es el impedimento de contacto si restringe la comunicación. Claro. Por supuesto que yo tengo muchísimos clientes, que son más de 4.000, es imposible ver el caso por caso si mi clienta
me hizo caso, digamos, Claro, básicamente, claro, sí. porque puede llegar a ver, disculpe, no me acordaba que tenía el micrófono, sentí algo acá. Mi clienta, yo le recomendé Claro. esto y quizás el papá va a decir, uy, sí, pero justamente esa señora no me dejó verlo. Bueno, si yo tomo conocimiento, inmediatamente eso tiene que dejar de pasar. El niño necesita crecer en compañía de sus progenitores ambos, Claro, ¿sí? sí, Es así, sí. siempre. Sí, totalmente. El tema es que por ahí, bueno, yo leí, por eso está bueno hablar con vos, que obviamente sabes un montón. Yo leí por ahí que si el padre no lo iba a ver, no es que no lo iba a ver siempre, sino de vez en cuando, la justicia le cobraba como una multa, un canon que tenía que pagarlo, no sé, 100.000 pesos. No fuiste a ver al nene durante unos días. ¿Pasa esto o no? ¿Se cobra una multa si no lo va a ver? Si Es muy interesante, porque Sí. esa sería otra de vez en alternativa. cuando lo busca cuando tiene ganas. Esa sería una alternativa bastante interesante que se está aplicando hace una alternativa, digamos, para lograr que el papá reflexione. Si no reflexiona por el amor hacia su hijo, que reflexione por el dolor de su tarjeta De su- magnética. claro, de su algo bolsillo. de alguna manera que algo le duela, ¿no es cierto? Claro. Hace unos días nosotros logramos una multa de más de 3 millones de pesos en San Luis Capital a un papá que no llevaba al hijo a tener contacto con su mamá. O sea, lo tenía él. Lo tenía él y lo tenía que llevar a la justicia el día tal de un mes al juzgado para que pudiera tener la comunicación con la mamá, porque en este caso el niño vive con el papá, como puede Claro. suceder. Sí, sí. Y no lo llevó. Entonces lo vuelven a citar al papá que vaya con el niño. No lo llevó. Entonces nosotros a la tercera citación le dijimos, miento y consignar una multa a su cargo. No lo llevó, entonces sacaron una multa de cerca de 3 millones de pesos. ¿Y esos 3 millones para quién van? ¿Para el nene? ¿En qué cuenta van? Eso también es discutible, porque, a ver, las multas, en realidad hay un artículo que establece que serían posiblemente en beneficio del Poder Judicial, pero en otra parte también se interpreta que sería para la persona, digamos, como víctima de ese incumplimiento. Así Claro. que por ahora estamos en el instante previo a la percepción, digamos, de que el depósito en cuenta, pero digo, desde ese lugar es interesante que la multa, aunque sea económica, Claro. para instar al cumplimiento. Para que recapacite, Ahí aunque está. sea, ¿no? ¿Qué pasa los fines de semana cuando la mamá tiene a los hijos toda la semana y no se cumple el fin de semana por medio, sino que el varón o el hombre o el padre dice, yo los fines de semana trabajo o no quiero tenerlos? Sería dentro de la... Me voy de joda todos los fines de semana. Sería la obligación que lo pueda... Es más, nosotros invitamos a que el niño durante ese fin de semana, si él trabaja, no creo que trabaje 36 horas seguidas, no creo que trabaje 48 horas seguidas, Claro. porque no existe un ser humano. Creo que algún Guinness pudo resistir 40 horas sin dormir, pero sería un Guinness, no creo que haya dos y acá Claro. en San Luis. Entonces digo, si no trabaja las 48 horas seguidas, qué interesante sería que lo vaya, lo busque en el tiempo en el que él trabaja, esté al cuidado de su mamá, de su papá, de algún hermano, y cuando él vuelva pueda seguir compartiendo. Que lo deje con la familia. Claro, que esté a cuidado Que de él. que le dé las horas a la madre que le corresponde el fin de semana. Que tenga una vida. Exacto, porque debe compartirse, debe ser compartido. El Código Civil y Comercial así lo sugiere, pero es una sugerencia que está en un artículo, es una sugerencia, es una invitación no a soñar, Claro. es una invitación a hacer. Claro, ¿Me explico? claro. Sí, sí, sí. No es una invitación como que... Si te parece, no. Dice eh. acá la regla general es que el cuidado sea compartido. Claro. A ver, entendámoslo, el papá no va solamente al jueguito de la Play y la mamá es retarlo, anda a bañarte, anda a dormir, córtate la uña, todo, porque si no el niño empieza como a diabolizar a la Claro. figura materna y con el papá es todo lúdico, divino, espectacular. La idea es que el niño entienda de que acá tiene dos responsables parentales justamente para compartir las obligaciones. Seguro. Mica, vos sos abogada de familia, pero has visto muchos casos, digamos, distintos casos, ¿no? Casos de abusos también has visto, como los del Escuela del San Buenaventura, ¿te acordás? Que te hice unas notas yo también por eso. ¿Cuáles son los casos más difíciles para vos como abogada? Mira, todo lo que tenga que ver con que un menor sea víctima
Hemos tenido casos de un menor, de un adolescente, un varón que fue víctima de abuso. Terrible. Los menores del instituto. Es algo, lo que uno ve en esos casos, no se puede no solamente relatar, sino que no se puede procesar psicológicamente que una persona sea capaz de todo eso. En este momento estamos llevando varios casos de abuso, de abusos de, por ejemplo, el padrastro, sostenidos durante 10 años, durante más de 10 años, y el trastorno psicológico en la psiquis del menor es irreparable. Lo que uno intenta es que se haga justicia, y hacer justicia es que esa persona pague con privación de su libertad por el delito que cometió. Pero la reparación integral, que ahora hablan de lo que sería reparar, muchos delitos se reparan integralmente. Hay un accidente de tránsito y escuchás en los medios que dicen ofrecieron 10 millones, ofrecieron para como terminar el juicio ahí. En la cuestión de abuso no hay una reparación tal que pueda permitir que una persona vuelva al estado anterior a ese abuso, lamentablemente. Sí, la verdad que es terrible. Hay muchos casos, digamos, en cuanto a lo que por ahí uno cree que está bien lo que está haciendo y en realidad está mal porque no está asesorado por un abogado. ¿Cuál ha sido el caso más duro que te ha tocado, Mica? Que vos decís, esto la verdad... Mira, tengo, en la medida que va transitando mi camino, siempre tengo en ese momento particular, el caso más duro de ese momento, porque yo vivo con casos muy duros. Es decir, 4.000 me dijiste que tenías. 4.000 causas en trámite, de las cuales todas son de conflictos, ¿sí? No tengo ningún caso que me digan, estoy tan contenta, vengo a verte, estoy tan feliz de venir a verte porque nada, me compré una casa, o sea, nada. Todas las situaciones son emblemáticas, tanto adopciones cuyos progenitores biológicos han desistido, han querido volver a tener, por ejemplo, en algún caso al niño o a la niña. Entonces ha sido muy duro para los interesados, digamos, aspirantes a la adopción del menor. Hemos tenido casos de abuso, hemos tenido casos de intentos de homicidio dentro del mismo núcleo familiar, hemos tenido casos de femicidios terribles, que hemos tenido que atravesar momentos muy, muy duros, abusos intrafamiliares de personas que deberían de haber estado al cuidado de ese menor y le desintegraron la vida. En este momento particular estamos con muchos casos de eso. Nosotros sabemos que es nuestro trabajo, pero nosotros no lo podemos hacer como si fuera nuestro trabajo, porque esto te atraviesa y uno es imposible, siendo madre, teniendo una vida, no pensar que sería uno quien le podría estar pasando esto, ¿sí? Y sí, yo creo que lo más duro también en tu trabajo es que no solo te haces parte del caso y vos querés que se solucione y querés llegar a la verdad y que tenga justicia como realmente corresponde, sino que la justicia te responda. ¿Te responde la justicia, Mica? Yo confío plenamente en la justicia. Siento que Mirá que es lerda, dicen, ¿eh? Tiene sus tiempos. Yo siento que mis clientes confían plenamente en mí y saben que si bien uno no puede como abogado garantizarles un resultado, porque no está dentro de la misión que tiene el abogado, garantizar un resultado, pero saben que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero todo lo que esté a mi alcance dentro de la línea de lo legal, por supuesto, para que esa persona pueda obtener su derecho o el mejor derecho que pueda. Esa confianza para mí es innegociable. Y dentro de la justicia son los tiempos. Suceden cosas, es dinámico. A veces hay un paro, a veces hay días que se reprograman las audiencias. Yo lo que invito siempre a mis clientes es no perder la paciencia por los tiempos que nos van tocando atravesar. No, porque por ahí dicen, el abogado no se está moviendo. También sucede, pero ¿qué pasa? Es lo único que podemos hacer es confiar en la justicia. Entonces la justicia es nuestro tótem, debemos cuidarlo. ¿Para qué lo vamos a vapulear? Y si vamos un poquito más allá, hacen falta jueces, hacen falta más fiscales, hacen falta para que se agilice la justicia. Claro, porque tenemos la misma cantidad de, digamos, agentes judiciales en lo que tiene que ver con los jurisdiccional, con los jueces, que teníamos hace 20 años. Y demográficamente, la ciudad, la provincia, nosotros acá en Villa Mercedes tenemos a cargo no solamente la ciudad de Villa Mercedes, tenemos un perímetro que va desde el sur de la provincia, que llega hasta Villa Mercedes, que se desplaza todo por Justo Arac.
en lo que es primera circunscripción tienen hasta Fraga, Claro. La Toma, y después tenemos el norte. Entonces digo, es muy grande el crecimiento demográfico de la provincia. No podemos especular con que agregándole un empleado más, porque el juez va a seguir siendo uno, Claro. y los jueces manejan entre 20 y 25 mil causas. Claro, Entonces, no, ¿cómo es un nosotros montón. vamos a, primero, por un lado, cómo vamos a esperar que ser nosotros el que nos toque mañana en lo nuestro, nuestra cita de 25 mil? Pero por otro lado, necesitamos que nos oigan, porque a veces Claro. hay derechos que no pueden esperar. Nunca entendí por qué hay tan pocos jueces. Nunca lo entendí. No, nosotros tampoco. La creación de nuevos jueces va de la mano con la ampliación de la partida presupuestaria. Eso tendría que ver con otra conversación. Claro. Pero a lo que voy es, Sí, si sí. nosotros tenemos que sacarle a alguien, no le saquemos al Poder Judicial. Si tenemos que agregarle a alguien, se lo tenemos que agregar al Poder Judicial. Claro. Quizás, qué sé yo, el Poder Legislativo, en estos tiempos, donde, digamos, desde el Poder Legislativo se trabaja, digamos, menos cantidad de horas, quizás una vez a la semana, tenemos tantos asesores, digamos, si tendremos que saquemos quizás de los que tienen en tiempo menos responsabilidad Claro. o menos tiempo Sí, aplicado al trabajo, entiendo. y se lo agregue al Poder Judicial. Es lo que estamos necesitando realmente. Ojalá que todo esto cambie por el bien de toda la gente. Bueno, Mica, ¿dónde estás atendiendo? ¿Qué horarios? Bueno, ya tienen Sarmiento 334 de la ciudad de Villa Mercedes todos los días, de lunes a viernes, desde las 15 hasta las 19 horas, es por orden de llegada. Bien, no, de otras partes no es cierto? Digo, te llaman de Mendoza porque esto lo van a ver en todos lados. Me llaman de Mendoza. ¿Podés tengo asesorar todo? clientes- ¿Podés trabajar así, Sí, a distancia? Tengo clientes en España, tengo clientes en mirá, Estados Unidos, ni en hablar. Chile, Qué bueno. en Buenos Aires. Este fin de semana justamente estuve en un viaje a Buenos Aires por unos clientes de Buenos Aires. Esto de la Qué bueno. comunicación nos permite trabajar operativamente desde Qué bueno. cualquier lugar y para cualquier Claro, lugar. con las videollamadas online, todo lo Absolutamente. haces tranquilamente. Absolutamente. Pero ¿tenés que tener matrícula en otros lugares para trabajar o no? En ¿Cómo realidad es? puedo tener, digamos, si hay personas que, por ejemplo, que viven en España, pero que tienen sus bienes acá en la provincia, hay personas lo mismo en Estados Unidos, interesados en hacer algunas inversiones y necesitan justamente regularizar, Claro. o que tienen menores viviendo acá y necesitan hacer una petición para poder viajar con el menor. De todas maneras, si fuera algo cuya legislación yo no puedo alcanzar o una matrícula, puedo servirme también de mis colegas que Claro. me pueden ayudar. Qué bueno. Bueno, Mica, muy linda la charla y Hermosa. nada, como siempre, la mejor abogada de la ciudad. Ay, gracias, gracias. Muchas Bueno, gracias. a vos. Vivimos en un mundo lleno de preguntas, dudas y verdades ocultas. Hay que dar la cara. Un espacio abierto, directo, donde nadie se esconde. Todos tenemos algo que decir y alguien que tiene que escuchar. Da la cara, el podcast más informativo de Argentina. Da la cara.